amado Padre, pues te queremos agradecer una vez más que nos permites estar reunidas presencialmente en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Agradecerte también, Padre, todas esas oraciones contestadas. Agradecerte que ya Laurita también se recuperó de los problemas que tenía de salud. Y te pedimos por las personas que no han podido venir, Señor, para que tú las traigas. Es un día un poco complicado por el tráfico, pero tráelas con bien, Señor, y las personas que lo van a ver también en vía remota por diferentes razones. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy, pues lo pueda compartir correctamente y lo podamos entender para poderlo aplicar a nuestro diario vivir. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues hoy continuamos con nuestros estudios de Santiago y retomo un poquito de lo anterior que habíamos visto, el estudio anterior que vimos acerca de las tentaciones, recordarán. Y vimos que las tentaciones es algo diferente a la prueba, porque la tentación sí tiene así como un propósito de atraerte, ¿sí? Y sabemos que Dios no tienta a nadie. Sí pasamos por pruebas, sí, pero las pruebas tienen el propósito de madurar al creyente, ¿sí? Y Dios les permite en tu vida. Y dentro de las tentaciones que vimos que todos tenemos tentaciones, creyentes y no creyentes también, ¿sí? Y caes en pecado, pues cuando cedes a esa tentación, cuando sucumbes a eso. Y muchas veces caemos en ese pecado y echamos la culpa a alguien. Nosotros no, ¿verdad? ¿A quién culpamos? A todos. Pero un cristiano, ante el pecado, pues reconoce su responsabilidad. Y vimos el ejemplo de cuando Natán le llama la atención de manera fuerte a David por lo que había hecho, ¿no? Entonces también vimos que esa obediencia, la obediencia que nosotros tengamos ante la tentación, para no ceder, es la que nos ayuda a crecer. Y cuando desobedecemos, también pues perdemos esa comunión con Dios. Nos damos cuenta a veces de que pues no estamos siendo muy fieles y que a lo mejor igual y no somos unos cristianos auténticos. Entonces, no culpemos a Dios por las tentaciones, porque sabemos que Dios no nos tienta, y mucho menos cuando caes en pecado, no lo puedes tentar, porque Dios no tienta. Y vimos la naturaleza de la tentación como punto 1, en donde vimos que, bueno, la naturaleza es que es en nuestro corazón. El problema lo traemos dentro, ese enemigo interno, mi yo, que permite esa tentación y que la estás maquinando hasta que caes cuando cedes. Vimos la naturaleza de la tentación también. Vimos que es fácil culpar a otros para justificar nuestras malas acciones e incluso nuestros malos pensamientos, ¿no? Y decimos, no, pues es que fue fulano, o no, es que me insistieron, no, es que el grupo ejerció presión. 1000 pretextos que ponemos para justificar cuando caemos en pecado. Luego vimos que pues esa tentación empieza así como con un deseo, una emoción que nos invade y que la justificamos, ¿sí? Con engaños. Diseñamos el plan y finalmente, ¡pum!, caemos. Entonces, cuando se presente la tentación, lo que tenemos que hacer pues es agarrarnos de Cristo y cortarla desde el inicio. Luego el punto 4 que vimos es la naturaleza de Dios, ¿sí? De Dios solo puede venir el bien, nunca el mal. Y el último punto que habíamos visto es la naturaleza de la regeneración. O sea, Dios nos da la posibilidad de una transformación total en nuestra vida por medio de su palabra. Vamos cambiando nuestra manera de pensar y por consiguiente pues vamos cambiando nuestra manera de actuar, nuestra conducta. Y con Dios tenemos ese poder para vencer las tentaciones cuando realmente obedecemos a la palabra de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos va
hacer que podamos lograr vencer la tentación. Entonces, continuando con Santiago, hoy veremos Santiago 1, del 19 al 21. Y el estudio se llama La palabra de Dios, ¿cómo la recibo? Entonces, vamos a Santiago 1, versículos 19 al 21. Y se los leo ese. Santiago 1. Pongan sus separadores. Sí, pongan en Santiago porque vamos a estar regresando a Santiago constantemente. Sí, no, está bien, perfecto. Entonces, el subtítulo en la Biblia dice hacedores de la palabra, ¿no? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra impactada, la cual puede salvar vuestras almas. Estos son los versículos que vamos a ir viendo. Entonces aquí vemos que la siguiente prueba que nos menciona Santiago es la prueba de la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios? Porque un cristiano pone en un lugar prominente la Biblia y atentamente guarda sus dichos en el corazón. ¿Cómo estás haciendo tú cuando escuchas la palabra de Dios? Cuando vas a la Biblia y lees lo que Dios te está diciendo. Salmo 119, 10 y 11. Aquí está el micro. ¿Empiezas por acá, Carmelita, o empiezan por allá? Salmo 119, 10 y 11. 119, 10 y 11. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me encanta, ¿no? Con todo mi corazón buscamos a Dios. No nos dejes desviarnos de tus mandamientos. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ese guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, pues es una manera de combatir la tentación de pecar. Nos acordamos, ¿qué me enseñó Dios? No puedo ceder ante esta tentación, ¿no? Por eso debemos memorizar la palabra y sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida, ¿sí? Y usarla, la Biblia es como nuestro manual de vida, que debemos usarla como una guía para todo lo que hagamos. Y en los mismos salmos, nada más ahora nos vamos, en ese mismo Salmo 119, pero a los versículos 14 al 16. 14 al 16, por favor. al 16. ¿Yo? Sí. Todos los... No, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que todo, de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Uh-huh. Y por ahí de una vez, por favor, el 97. Perdón, Salmo 97. Igual, el 119, Salmo 119, versículo 97. Perdón que no aclaré. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Uh-huh. Todo el día deberíamos de estar meditando en la palabra. La palabra de Dios sabemos que es maravillosa, que es verdadera, ¿sí? Y el mantenernos fiel a Dios y sus mandatos. No importa cómo esté el mundo, que vemos que está hecho un desastre, pero nosotros mantenernos fieles a lo que dice la Biblia. Obedecer es la única manera en que nosotros podemos, pues, mantenernos firmes en Dios, ¿sí? Porque un cristiano verdadero ama
lo que dice la Biblia, como dice el versículo, ¿no? Me he gozado en tus mandamientos, ¿sí? Cuánto amo yo tu ley. ¿Sí? Y el Salmo 119, 12 es lo que dice. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Sí? El obedecer, el querer saber qué nos dice Dios, pues es una marca inequívoca del verdadero cristiano. Le interesa saber, nos interesa saber qué es lo que quiere Dios, qué es lo que dice. Y Juan 14, 23, por favor. Juan capítulo 14, versículo 23. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No, 14, 23. Ay, perdón. Sí, no te preocupes. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guarda, mi palabra obedece. Y Juan 8 también, 31 y 32, por favor. 8. 31, 32. Juan 8, 31 y 32. Vamos a ver varios de Juan y luego el de Santiago también. 8, 31 y 32, ¿verdad? Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, Jesús es la verdad que nos hace libres. ¿Y de qué nos hace libres? De la esclavitud del pecado, del autoengaño en el que muchas veces nosotros mismos caemos, y realmente nos muestra el camino a esa vida eterna con Dios, ¿no? Juan 8, 47 ahora, en el mismo libro de Juan, 8, 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto, no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto les está diciendo Jesús a los que estaban rechazando lo que él decía. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Se negaban a escuchar porque no eran hijos de Dios. ¿Sí? Aquí lo está diciendo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y obedece, ¿verdad? También. Y Juan, otra vez, pero ahora el capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ajá, exactamente. El que me ama realmente, pues me hace caso, ¿verdad? Quienes amamos a Jesús, pues, ¿cómo lo demostramos? Pues siendo obedientes a lo que dice su palabra. Y la palabra de Dios es ese agente que nos va transformando. Santiago 1:18 es un versículo antes de los que vamos a ver hoy, se los leo, dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, nos hizo nacer espiritualmente. En ese acto divino de ese nuevo nacimiento espiritual que ahora tenemos, ¿sí? Y en ese nuevas criaturas que ahora somos, pues viene esa regeneración de nuestra vida, ¿sí? ¿Por medio de qué? De la palabra. Si no conocemos la palabra, ¿cómo? No hay ese cambio de nuestra manera de pensar. Primera de Pedro 1, 23 al 25.
Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Unos pocos más adelante. Muy pocos. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas las palabras del Señor permanece para siempre. Eso sí permanece siempre, porque todo en esta vida, ya sean las personas, tus bienes, todo, cualquier cosa, se marchita y se cae, se acaba. Pero lo que no cambia solamente es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, son eternas. Y Juan, otra vez vamos al libro de Juan, por favor, Juan 3, 5. Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan 3, 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿sí? Teniendo ese nacimiento espiritual del que decíamos. Y la palabra de Dios es lo que sustenta al cristiano. Santiago 1:19, que es el primer versículo del estudio que vemos hoy. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque ¿Qué trabajo nos cuesta? Perdón. Hasta ahí. Ajá. Aquí, ¿qué trabajo nos cuesta, no? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y muchas veces hacemos todo lo contrario. Somos lentos para oír, pero prontos para hablar. Y mucho más para airarnos por escuchar algo que no nos gusta, ¿no? Entonces, pues no es así. ¿Qué nos está diciendo? Pronto para oír. Escucha lo que Dios te está diciendo. Primera de Pedro, otra vez, 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, necesitamos alimentarnos. ¿Y cómo nos vamos a alimentar? Pues con nuestra lechita espiritual, yendo a la palabra. Si no vamos a la palabra, no crecemos. Así como un bebé que nada más lo alimentas una vez a la semana y el resto de la semana, es que comió mucho, entonces yo creo que se aguanta. No, es diario, ¿sí? Es ese alimento espiritual que vamos a ir recibiendo cada día. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de conocer qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Y tener esa nutrición adecuada. Ese apetito espiritual, que conforme vas leyendo, lo que comentábamos en el camino, ¿no? Que pasa que mientras más sabes, más quieres saber. Más te das cuenta de tu ignorancia, ¿no? Y dices, no, quiero saber más. Así esa hambre espiritual nos da, queremos saber más de Dios. Entonces, ¿cuánto estás deseando tú ir a la palabra? ¿Cuánto estás deseando conocer más lo que Dios quiere decirte? ¿Sí? Porque un cristiano recibe bien la palabra y reacciona bien ante lo que dice la palabra. No es de opción, no es de que, no, en esto sí me gusta lo que dice Dios, aquí sí obedezco. No, esto está muy fuerte, no es de opción. La palabra de Dios la conocemos, la guardamos en nuestro corazón, la obedecemos, ¿sí? Y hoy hablaremos precisamente de recibir. ¿Cómo la recibes?
Acuérdense de la parábola del sembrador. Vamos a verla en Lucas 8. Lucas 8, del 4 al 15, para leerla completa, por favor. Sí, por favor. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los pobres, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? ¿En qué tipo de tierra tenemos en nuestro corazón que cae esa semillita de la palabra? ¿Sí? Está entre espinos que a lo mejor con tus muchas actividades del día se pierde, se la enredan y no crece, o a lo mejor en el camino, ¿verdad? Que la escuchas y nada más ahí se queda y no penetra. Entonces, así como debe de estar en buena tierra, en nuestro corazón, bien, que caiga para que crezca esa semillita, para que dé frutos, así también cuando nosotros la compartimos, pues pretendemos que a quien se la compartimos también caiga en esa buena tierra, para que no nada más se quede en una escucha, en un mensaje y ahí se pierda, ¿no? Sino que realmente crezca. En Mateo 8:16, porque la palabra de Dios de veras que es con poder. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Sí, vemos que Jesús con un toque sanaba, que con la palabra echaba fuera demonios, ¿sí? Porque la palabra es poderosa, los demonios huían de su presencia. Jesús tiene ese poder sobre toda cosa, con la palabra. Marcos 4:24 también. Marcos 4:24.
Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Esa luz de la palabra de Dios que nos es revelada, a medida que la ponemos en práctica, todas sus enseñanzas, podemos ir comprendiendo y ver más la verdad de Dios, ¿sí? Esa verdad clara, pero que muchas veces nuestra capacidad limitada, humana, no acabas de entender. Pero a medida que obedecemos, iremos viendo con mayor claridad y iremos comprendiendo mejor. El no cristiano ignora la palabra de Dios y aún desprecia la Biblia. ¿Sí? Y te van a decir, ay, pero ¿a poco crees en eso? Ay, pero si ese libro ya está obsoleto. No, eso se escribió hace mucho, eso ya no aplica ahora, el mundo ya es diferente, ya cambió. No, la palabra de Dios no cambia. Salmos 119, 155. Salmos 119, 155. Salmo 119, 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. No les interesa ir a la palabra de Dios. No, ese libro no aplica. Y la salvación está claramente revelada en las Escrituras. Y en ningún lado está tan claro como lo está en la Biblia. Jeremías 6:16, por favor. En el Antiguo Testamento. Job, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías. Jeremías 6, ¿qué, perdón? 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y le preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallarás descanso para vuestra alma, mas no dijeron, no andaremos. Aquí les está diciendo, ve por el buen camino y hallarás descanso. Mas ellos dijeron, no andaremos. De ese buen camino que Dios le indicó al pueblo de Israel, pero que ellos prefirieron seguir su propio camino, como lo hacemos también muchas veces nosotros, ¿no? Sabes lo que Dios está queriendo que hagas y no prefieres seguir lo que a ti te parece mejor, ¿no? Así tenemos que elegir entre esas dos opciones. Voy a obedecer lo que Dios me dice o voy a escoger lo que a mí me parece mejor, más correcto. Y nos engañamos. Entonces, la única manera de encontrar pues esa paz y ese descanso para nuestra alma es saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que agrademos a Dios con nuestra manera de actuar, de pensar. Y vamos a ver el punto número 1, que dice, el cristiano cultiva la palabra de Dios, recibiéndola con sumisión. Y no resistiéndose, ¿verdad? El cristiano cultiva la palabra de Dios, recibiéndola con sumisión, no resistiéndola. Y vamos aquí a ver un ejemplo de unos personajes. En 2 de Timoteo 3:8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8.
las T's. No porque esté en orden alfabético, sino Y de la manera que Janes, que James y Jambres, así, James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ajá, y estos señores, Réprobos. la Réprobos, tradición ¿qué es? dice que Janes y Jambres fueron dos de los magos que copiaron los milagros que hizo Faraón que hizo Moisés, perdón, frente a Faraón, y dieron la impresión de haberse convertido, ¿no? Y así como Moisés reveló la impotencia de esos magos que hacían las mismas cosas y los venció, Dios hace lo mismo con los falsos maestros, ¿no? Con las falsas enseñanzas que muchas veces escuchamos, y que por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, para que la gente es muy dada a decir, es que Dios dice, y diciendo una sarta de barbaridades. Entonces, conocer la palabra de Dios, a ver, ¿en dónde dice Dios eso? No, eso no lo dice Dios, al contrario. Por eso es importante que la recibamos con sumisión, ¿sí? Y en Mateo 4:4, Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cómo la recibo es ese termómetro espiritual que te dice realmente cómo andas. A veces estamos fríos, a veces estamos calientes, a veces estamos tibios. Entonces aquí vemos en este versículo, estamos en las tentaciones de Jesús y vemos cómo Jesús resistió las tentaciones del diablo, ¿sí? No solo porque las conocía, las escrituras, sino porque las ponía en práctica. ¿Te fijas cómo contesta siempre Jesús? Escrito está, con la palabra de Dios, ¿sí? Es así como una espada con la que nosotros nos defendemos ante los ataques. Por eso conocer los versículos bíblicos es importante, por eso se nos hace tanto énfasis en que memoricemos también la palabra de Dios, ¿sí? A la hora que te viene una prueba, una tentación, recuerdas ese versículo y te agarras fuertemente y dices, no, pero Dios me está mostrando que puedo salir adelante, ¿sí? En sus fuerzas. Y segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda 3, 16 y 17. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios y es confiable totalmente, por lo que debemos leerla, aplicarla a nuestra vida. Un buen conocimiento que tengamos de las Escrituras nos ayudará a discernir entre las enseñanzas verdaderas y las enseñanzas falsas, ¿sí? Además de que nos indica cómo vivir y nos indica cómo podemos ser salvos. Este versículo que me encanta, el 1 de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ya vimos. Primera de Pedro 2:2.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? ¿Cuánta lechita estamos tomando diariamente? ¿Cuántas veces estamos yendo a la Biblia? Hay veces que ni una vez al día. Te apuesto que no dejas de comer un día, ¿verdad? No. ¿Y tu alimento espiritual dónde está? ¿No lo estás recibiendo? Uh-huh. Y ahora vamos al versículo de Santiago nuevamente, se los leo, Santiago 1:19, donde nos está diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pronto para oír. Aquí Dios nos exhorta a que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, a que tengamos ese deseo profundo de aprender de la palabra. Ir a la Biblia con respeto también, ¿sí? Dios nos está hablando a través de ella. Mateo 17:5. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ajá, y la transfiguración de Jesús, ¿qué está diciendo esa voz de Dios? A él oíd. También nos está diciendo este versículo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Proverbios 10:19. Tardo para hablar. A veces tenemos la lengua muy sueltita y decimos lo primero que se nos viene a la cabeza. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El sabio refrena la lengua, porque cuando hablamos mucho, pues llevamos el riesgo de decir cosas no adecuadas, de caer en pecado muchas veces, ¿no? Y también en los Proverbios, el 17:28, por favor. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Ajá, y el proverbio nos está diciendo, pues, varios beneficios que tenemos muchas veces estar guardando silencio, ¿sí? Es importante que nos callemos cuando no tenemos nada importante que decir. A veces nada más hablamos por hablar, ¿sí? Además, te da la oportunidad de escuchar y aprender, ¿sí? Entonces, asegúrate de que no estés tan pronto por estar hablando nada más, sino escuchar y pensar lo que tengas que hablar. Yo me acuerdo que, y hasta pena me da decirlo, pero cuando yo era joven, en la casa mi papá me regaló un cuadrito que decía: conecte su cerebro a la lengua antes de hablar. Y ya me imagino por qué me lo dio, ¿verdad? Porque seguramente yo hablaba lo que se me venía en la ocurrencia. Entonces yo diría, pues sí, conecta tu cerebro y tu corazón antes de hablar, porque caemos muy fácilmente en estar hablando. Y el versículo nos está diciendo: sé tardo para hablar, no hables y te creas experto hasta que realmente estés preparado cuando vayas a decir algo que valga la pena. Si no, mejor no lo digas. Santiago 3:1. Santiago capítulo 3, versículo 1.
hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también. Hasta ahí. Como hilo de media. Fui en el 2, ¿verdad? Sí. Perdón. Fíjate, en la cultura judía, pues la profesión de maestro era muy valorada, ¿no? Y muy respetada. Y muchos judíos que se habían convertido al cristianismo querían ser maestros. Y Santiago les advierte que aunque es bueno aspirar a querer enseñar a otros, pues la responsabilidad que tenían era muy, muy grande, ¿sí? Porque sus palabras y su ejemplo afectarían la vida espiritual de otras personas. Entonces, no nos creamos así como que muy expertos y que, ay, mira, yo te voy a decir, no, porque no lo somos. Entonces, tengamos cuidado en las cosas que decimos. Y también nos lo dice en 1 de Timoteo 5:22. 1 de Timoteo, las TES, como dice Cari, las TES 5:22. Primera de Timoteo 5:22. Sí, ya. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Aquí está hablando de tener esa fe sólida, de moralmente ser correctos, de ser responsables, incluso con lo que hablamos, con lo que decimos. Y vamos a ver aquí un ejemplo en Hechos 13, 6 y 7. ¿Hechos qué? Hechos 13, versículos 6 y 7. Vamos a ver este ejemplo de un personaje que se llama Bar Jesús, que quería impedir que el procónsul escuchara lo que Pablo quería decirle. Hechos 13. Hechos 13, versículo 3 y 7. Hechos 13, versículo 6 y 7. A ver, Estelita, dime dónde está. Sí, sí, la encontré, perdón. 13, 6 y 7. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí este falso profeta no quería que Sergio escuchara la palabra de Dios que le pedía a Pablo, a Bernabé y a Pablo, ¿sí? Porque dijo, no, pues en esa época acuérdense que también tenían así como que sus consejeros, y este era un falso profeta que aconsejaba al procónsul, ¿no? Entonces había dicho, hoy si lo escuchan, va a escuchar pues la verdad que ellos le compartirían, y a lo mejor él se quedaba hasta sin chamba. Entonces aquí se lo quiere impedir, no quiere dejar que escuche la palabra de Dios. Y nosotros pues pensemos con cuidado las cosas de Dios, asegurándonos finalmente hacerlas. No hables hasta que estés listo. Proverbios 10, 19. ¿Qué te dije? Bueno, en el Antiguo Testamento. Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Angie. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios
es prudente. Es prudente, ¿sí? Y el 17-28, Angie, porfa. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entretenido. Entendido. Es ¿sí? Ay, entendido. muchas veces mejor cállate, porque ¿sabes qué? Que se te demandará lo que estás hablando. Mateo 12:36. 12. 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuidado con lo que hablas, porque aquí Jesús nos recuerda que todo lo que decimos está revelando lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tipo de palabras están saliendo de tu boca? Y eso no se soluciona nada más con querer cambiar nuestra manera de hablar. Ay, ya voy a hablar más bonito y voy a decir cosas. Es de dentro, ¿sí? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos llene el corazón de nuevas cosas, de nuevas actitudes, de nuevos motivos. Entonces, sí, nuestro vocabulario va a ser diferente. Entonces, también volviendo a este versículo que nos toca, la otra parte ya vimos que debemos ser tardos, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Entonces, no seas hostil con lo que dice la palabra, ¿sí? Ciertamente a lo mejor te dirá tus verdades y a lo mejor no te gustan y a lo mejor van a provocarte ira, ¿sí? Porque vemos que cuando vamos a la Biblia es como un espejo y vemos, ahí nos enfrentamos a muchas cosas que nos damos cuenta pues que no somos tan bonitos como creemos que somos, que tenemos por ahí nuestras arruguitas y nuestras manchas y nuestros lunares feos, ¿no? Entonces, no seamos, no respondamos con ese coraje y ay, no, mejor la cierro y ya no voy a la Biblia porque no me está gustando lo que estoy viendo, porque me hace ver cómo realmente soy. Gálatas 4:16. Gálatas 4:16. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Ay, aquí Pablo les está diciendo a los Gálatas, o sea, no les gustaba lo que les estaba diciendo Pablo, porque les estaba reprendiendo de que se habían apartado de la fe en Cristo, se habían hecho así como muy legalistas, ¿sí? Y nosotros también no hemos cambiado, no nos gusta que alguien nos diga las cosas que tenemos mal, que hacemos mal, incluso que Dios nos haga ver nuestras fallas, tampoco nos gusta, ¿no? Pero no debemos ignorar. Yo también les he comentado, creo, tengo una amiga muy querida que es más grande que yo y me hace ver muchas cosas que hago mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos veíamos en alguna reunión, en alguna clase, lo que sea, y yo cometía un error, como muchos que cometo, ¿no? Y luego en la tarde ella me hablaba por teléfono y me decía, oye, yo creo que lo que dijiste no estaba bien, y de momento, te soy sincera, me enojaba, así, decía, bueno, ¿por qué me está diciendo? Pero ya después me daba cuenta que tenía todititita la razón y que me lo estaba diciendo por amor, ¿sí? No por hacerme enojar ni por hacerme pasar un mal rato, sino que realmente estaba mal. Y ya después, pues sí, le tenía que agradecer que me hiciera ver esas faltas en mí, ¿no?
Y así nos pasa también muchas veces con la palabra de Dios, ¿no? Nos hace ver nuestras cosas feas y hoy no nos gusta, pero tenemos que obedecer, tenemos que agradecer que nos haga ver esas fallas que tenemos. Porque en que nos enojemos, pues no está ahí la solución. En que ya, y ya no veo, o ya no me digas, sí, sé que estoy mal, pero ya no me digas. No, no está ahí la solución. Entonces, recibamos esa llamada de atención, esa reprensión con humildad y demos cuenta de las cosas que tenemos mal. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque el orgullo nos hace egocéntricos y nos hace pensar que nosotros tenemos la razón y que es como yo digo y ya, ¿sí? Y no es así. Y no permitimos que nadie nos diga nada, ni nos corrija, ni nos rebata nada. Pero si nos humillamos ante Dios y reconocemos que lo único que realmente necesitamos es su aprobación, dejamos a un lado esos deseos egoístas que tenemos siempre. Porque cuando el Espíritu Santo es el que nos llena, nos damos cuenta que lo único que necesitamos pues es a Dios. Y estar bien con Él y hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces vamos a ver ahora el punto 2. Ya vimos el punto 1, ¿no? Que el cristiano recibe la palabra de Dios, la cultiva recibiéndola con sumisión. La 2, perdón, ¿cuál es? La 2 es, la recibe con pureza. La recibe con pureza. Y aquí vamos a Santiago 1:21, se los leo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Desechando esa impureza que a veces traemos en nuestro corazón, porque no podemos recibir la palabra de Dios con un corazón lleno de maldad y lleno de suciedad, de inmundicia, ¿sí? Entonces aquí Santiago nos está exhortando a que quitemos todo eso feo que tenemos en nuestra vida y que aceptemos mansamente el mensaje de Dios. Primera de Pedro 2:1 y 2. Que ya lo leímos, es la tercera vez que vemos este versículo, para que se nos quede. Pedro 2, primera de Pedro. 2:1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí, pero fíjate, la primera para el versículo 1 lo que nos está diciendo, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas esas cosas que traemos. Y Colosenses 3:8, por favor. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sí? Deja todo eso, esas cosas que tenemos. Bueno, deshacernos de todas esas prácticas que sabemos que no le agradan a Dios. Despojarnos de esa, que es que yo toda la vida he sido muy enojona. Bueno, pues antes eras, pero ahora ya tienes a Cristo en tu corazón, ya no puedes. Sí, porque era de las cosas que yo decía, ¿no? O que escuchas a una persona, es que tengo el carácter muy fuerte. Bueno, pero ahora ya con Cristo
ya vas a ser una nueva criatura, ya no vas a ser como eras antes. Entonces, vístete con esa nueva vestidura que te corresponde, ¿no? De hija de Dios, no con tus harapos de antes, porque, ay, no, yo siempre he sido así. No, ya no es así, porque esa palabra de Dios te tiene que ir transformando. Como vimos en la semilla, ¿no? Necesita caer en buen terreno, y ya que cayó en buen terreno, va a ir creciendo y va a ir dando frutos, ¿sí? Porque si cerramos nuestros oídos a esa palabra de Dios, pues ahí nos vamos a quedar viviendo como éramos antes, ¿no? Vamos a primera de Tesalonicenses, por favor, 2:13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra de Dios actúa en nosotros. Cada día nos va transformando, porque es viva y poderosa. Vamos a verlo en Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, muy atrás también está Hebreos, antes de Santiago. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra, es viva, es cortante, penetra, exactamente, revela realmente cómo somos y cómo no somos, ¿sí? Discierne lo bueno y también discierne lo malo que tenemos. Entonces, debemos no solamente oír la palabra de Dios, sino permitir que vaya moldeando nuestra vida. Y vámonos ahora al punto 3, por favor. El cristiano recibe la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre, ¿sí? Porque Dios quiere que recibamos la palabra con un corazón sencillo, humilde, que esté ansioso por recibir la enseñanza de Dios mismo. Esto, pues, implica un corazón que se deje moldear y que esté siempre listo para querer aprender. Mateo 18, versículo 3 y 4. Mateo 18, versículo 3 y 4. Y 4. Y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate cómo nos está poniendo el ejemplo de los niños, ¿no? Para que nos identifiquemos con esa manera de ser que tienen los niños, con ese corazón sencillo, humilde. Y a un niño tú le dices algo y él lo cree inmediatamente, ¿no? No como nosotros que nos resistimos a muchas cosas.
Entonces, así tengamos ese corazón tierno, ese corazón manso para recibir la palabra. Porque el cristiano entiende claramente que solo el poder de la palabra puede salvar nuestras almas. Vemos en el versículo, en Santiago 1:21, esa última parte del versículo que es lo que dice, ¿no? La cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios nos salva del pecado cuando atendemos lo que dice. Literalmente nacemos de nuevo apropiándonos de Jesús como nuestro Salvador. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Exactamente, habiendo oído la palabra, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, dice la Biblia, somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que nos va transformando. Es ese sello que tenemos los cristianos, los creyentes, tenemos ese sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y la palabra de Dios, pues sí, nos salva diariamente del poder que tiene el pecado. Si acudimos a ella, si le hacemos caso, si la obedecemos. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una antorcha que nos va guiando, nos va iluminando por dónde ir. Entonces, como recibes tú la palabra de Dios, es la manera que te dice si eres cristiano realmente o no lo eres. La palabra de Dios sabemos que es Dios mismo hablando al hombre. Y esa manera como la recibo, pues confirman mi cristianismo. Si me enojo, si no quiero saber, si no me interesa lo que dice la palabra, no soy creyente, no tengo a Cristo en mi corazón. Y nos vuelve a mencionar, no lo busques porque ya lo leímos, Hebreos 4:12, ¿no? Que es eso mismo nos dice, cómo es viva y eficaz, cómo penetra hasta partir, hasta los tuétanos, ¿sí? Y nos dice realmente cómo somos. Y Mateo 4:4, que nos dice, Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos un ejemplo, ¿se acuerdan? En el pasaje de María, la hermana de Lázaro, y de Marta, ¿sí? En ese pasaje en el que vemos que, bueno, ambas amaban a Jesús. Jesús va a visitarla, pero Marta está afanada, cocinando y haciendo cosas, y hasta se enoja con María, y hasta le dice a Jesús, oye, dile que me ayude, mira, yo aquí estoy. ¿Y qué le dice Jesús? No, Marta, afanada estás con muchas cosas, ¿sí? Marta sentía que María no estaba haciendo nada, porque estaba escuchando a Jesús, pero ella tenía la buena parte. ¿Sí? Ella estaba haciendo lo correcto, escuchando que decía Jesús. Y a veces estamos nosotros como Marta también, que tus muchas ocupaciones no te dan tiempo de escuchar a Dios, de ir a la Biblia. No, es que tuve que salir bien temprano, y es que tuve que hacer esto, y esto, X, Y, Z. Y no tenemos tiempo para Dios, cuando Dios nos está regalando 24 horas del día, y nosotros no tenemos, no sé, media hora, una hora, 15 minutos, de ir a la palabra de Dios, ¿no? Vemos también el ejemplo de Cornelio, en el que Cornelio era un hombre, pues, devoto, generoso, respetable, ¿verdad?, que necesitaba escuchar el Evangelio. Y Dios envió a Pedro para que le presentara ese mensaje de salvación. Entonces, vemos ejemplos de que está la oportunidad de que tú escuches, y muchas veces no lo queremos hacer.
Y vemos también lo que dice David en el Salmo 119, 97, que ya lo leímos, pero que también lo debíamos de tener aquí, aplicándolo. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Realmente estamos meditando. Otro ejemplo que tenemos son los hombres de Berea. Vamos a ver el ejemplo en Hechos 17, del 10 al 12, por favor. Hechos 17, por favor. Hechos 17, del 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda actitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate, perdón, sí. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Sí? La gente de Berea examinaba las Escrituras para verificar que el mensaje fuera el correcto. Entonces, a mí lo que me encanta de los estudios que tomamos, que nos comparte Carlos, es eso, ¿no? Si te fijas, cada párrafo está avalado por la palabra de Dios. No es nada más así. No, cada pedacito que leemos te lo está poniendo con la cita bíblica que te está diciendo, comprobando que realmente es lo que Dios dice, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, estos ejemplos que vimos, tanto de Cornelio como de María, como de esta gente de Berea que escudriñaba muy bien las Escrituras, pues que sean la manera en que nosotros recibimos la palabra. Con esa solicitud, con ese amor por la palabra, por ese querer saber qué dice, ¿sí? Y sobre todo, con el querer obedecerla. No en nuestras propias fuerzas, porque no vamos a poder, pero en el poder que nos da Dios de obedecerla, si lo hagamos. Y Nehemías, por último, el versículo, vamos a ver Nehemías 8:1. Nehemías en el Antiguo Testamento. Vamos a poner esas cancioncitas porque esa cancioncita de las... Sí, fíjate que deberíamos de cantarla porque nos hace acordarnos de cómo van los libros de la Biblia. Y sí, ¿te acuerdas la cancioncita? Así como las tablas de multiplicar, que a lo mejor nos las aprendimos cantaditas. Así aprendernos el orden de los libros de la Biblia. Nehemías 8:1. Adelante. No, más antes, Angélica. Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Si quieres, aquí está. Nehemías, sí, ¿verdad? No, 1:8. 8:1. 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el versículo 8, por favor, Angie, de una vez. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esdras era el sacerdote, el escriba, el líder religioso, ¿no? Y le está leyendo la ley al pueblo.
Y como dice, los judíos se pusieron de pie con respeto y expectación y prestaron atención, mucha atención, ¿sí? Y sus vidas cambiaron. Nosotros también con ese mismo respeto deberíamos de ir a la Biblia, escuchar cuidadosamente lo que Dios nos quiere decir en cada versículo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, saber qué es lo que quiere Dios que aprenda aquí, ¿no? Entonces, ¿qué importancia, qué relevancia tiene esto en nuestra vida? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿O estamos siendo un rechazador de la palabra de Dios? O como les decía, de opción, ¿no? Esto sí, esto no, y aquí palomita y aquí tal. No. Entonces, ¿cómo está mi corazón recibiendo esa palabra de Dios? Pues este es el versículo, digo, el estudio, chicas, que nos toca hoy. Y pues voy a dar gracias, agradeciéndote, Padre nuestro, por esta enseñanza que nos has mostrado el día de hoy, de cómo debemos recibir tu palabra. Debemos darle pues el primer lugar en nuestra vida y guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder sobre todo ponerla en práctica, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú vas transformando nuestra manera de pensar y también al mismo tiempo, pues por consiguiente vamos cambiando nuestra manera de vivir y de responder, de actuar. Y nos das las fuerzas, Señor, también para vencer todas las tentaciones que se presentan en nuestra vida, Señor. Queremos, como vimos en este estudio, pues recibir tu palabra con sumisión, no resistirnos a lo que aprendemos de ella, Señor. Ser prontos, como dice el versículo, para oír tu voz a través de la Biblia. Tener ese deseo de conocerte cada vez más y más, Señor. No queremos tener esa actitud hostil y rebelde cuando la palabra nos muestra, pues, realmente cómo está nuestro corazón, Señor. Queremos ser mansos y queremos que tu palabra vaya moldeando nuestro corazón, vaya transformando nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.